¿Qué tal, compañeros? Sean bienvenidos a un video más de Aprendiendo Matemáticas. En esta ocasión vamos a estar revisando dos preguntas de la Guía de Colegio de Bachilleres 2022, las cuales pues nos están realizando, ¿verdad? Aquí en esta guía. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí, identifique qué sistema de ecuaciones describe de manera correcta el siguiente enunciado. Pedro, siendo X, es 15 años mayor que Patricia, la cual lo vamos a representar con Y, y juntos suman 40 años. Para yo poder contestar esta pregunta, debo recordar el uso del lenguaje algebraico. Recuerda que nosotros, cuando utilizamos el lenguaje algebraico, es para hacer traducciones de los enunciados cotidianos, de la vida cotidiana, a expresiones matemáticas. Para eso, nosotros utilizamos lo que son las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, y que cuando nosotros tenemos cantidades desconocidas, nosotros las representamos con letras o literales. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, tenemos algunas palabras claves para hacer las traducciones. Por ejemplo, hablamos de la suma, cuando nosotros hablamos de aumentar, mayor que, incrementar, más grande que. O cuando hablamos de la resta, las palabras serían disminuir, menor que, diferencia, muy importante, ¿verdad? La palabra diferencia, pero también tenemos perder o pérdida. Cuando hablamos de la multiplicación, tenemos el producto, el múltiplo, la palabra veces, también muy importante, porque luego la confundimos con la suma, pero la palabra veces nos indica una multiplicación. También tenemos el doble, el triple, el cuádruple, etc, etc, etc. Para la división tenemos el cociente, dividido, que es una porción, una razón, y entre las más famosas tenemos que la mitad, la tercera, la cuarta, y así sucesivamente. Vamos a ver unos ejemplos para tenerlo esto ya bien presente. Por ejemplo, a mí me dice, siendo un número X, la expresión 4 más que ese número sería, bueno, aquí prácticamente nos están diciendo que al número X le vamos a tener que sumar 4. Y yo lo expreso como X más 4, ya que tenemos un número X y la expresión que nos estaría indicando que es ese mismo número más 4, o sea, que está incrementado o se aumentó o que es más, pues decimos que sería X más 4. Otro ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos siendo dos números X y la Y, es la suma de esos dos números. Bueno, pues si mis dos números son estos y yo los quiero sumar, porque me lo están diciendo, la expresión quedaría como X más Y o más Y. También tenemos la resta. Por ejemplo, la resta me dice la diferencia de dos números A y B. Dicen que los números C están representados con las letras A y B, y me dice la diferencia. Bueno, pues diferencia significa para nosotros una resta y decimos A menos B, y eso, con eso quedaría expresada nuestra resta. Por ejemplo, fíjense, tenemos un número X reducido en 5. O sea, yo tengo un número X y le voy a quitar, lo voy a reducir en 5. Y entonces decimos nosotros X menos 5, y con eso quedaría expresado precisamente la expresión de número X reducido en 5. También tenemos la multiplicación. Por ejemplo, fíjense, el producto de A y B. Debo de recordar que producto significa multiplicación y estoy multiplicando A por B, pero también recordemos que las expresiones, cuando hablamos de letras y están juntas como AB, eso significa que se están multiplicando. También los números, ¿no? Como 5X, 5A, 5B. Bueno, pues decimos que entre ellos también se están multiplicando. Vamos a revisar otro ejemplo. Tenemos aquí, son 3/4 de la suma de X más Y. Fíjate tú. Aquí me dicen que nosotros tenemos que sacar el 3/4 de la suma de estas dos cantidades, ¿no? X más Y. Fíjense cómo yo lo voy a expresar. Aquí, cuando nos hablan de la palabra de, o sea, 3/4 de, lo que nosotros tenemos aquí sumando, pues decimos que es una multiplicación también. Y tenemos 3/4 por X más Y. Si yo quiero aplicar la multiplicación algebraica, podemos decir que nosotros tenemos que multiplicar el 3/4 por lo que está aquí adentro. Bueno, pero si es una fracción. Bueno, pues le ponemos un 1 abajo al entero y multiplicamos arriba por arriba y abajo por abajo.
Y decimos 3 por X, me dan los 3X, fíjense, y más por más, me da más, y 3 por Y, pues me da 3Y. Abajo también podemos multiplicar diciendo 4 por 1, pues me daría 4. Con eso quedaría expresada nuestra expresión coloquial a una expresión matemática. Vamos a ver unos ejemplos de la división. Fíjense que tenemos aquí, dice, siendo W y Z dos números, es el cociente de esos dos números. Bueno, si yo expreso lo siguiente como W sobre Z, estaríamos hablando ya de la división. Bueno, profesor, pero usted expresó la división en forma de fracción. Recuerda que la fracción también para nosotros es una división. Por eso quedó correctamente traducido el cociente de estos dos números W y Z. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Dice, es la mitad de la diferencia de M menos N. Bueno, me hablan de la mitad de esta resta que ya me están dando. Si yo lo expreso de la siguiente manera, como M menos N, esa es mi diferencia, sobre 2, estamos hablando de que estamos sacando la mitad, o sea, lo estamos dividiendo entre 2. Por lo tanto, también esta misma expresión, ¿verdad? Podría ser representada como un medio de M menos N. Recordando pues que lo que estamos haciendo es sacándole la mitad, o sea, un medio de esta resta. Cualquiera de las dos podría, ¿verdad?, estar en el examen y las dos son respuesta correcta. Obviamente las dos no van a estar, pero una de las dos podría estar y son respuesta correcta. Con eso que acabamos de recordar, pues bueno, vamos nosotros a revisar el siguiente ejemplo. Fíjense que me dicen, se requiere saber la edad de Pedro y de Juan. Se dice que la edad de Pedro es el triple de la de Juan y ambas edades suman 40 años. Bueno, para poder yo darle solución a este problema, voy a tomar como referencia la edad de Juanito, porque el Juan, ¿cierto? Siendo precisamente Pedro el triple de la edad de Juan, si Juan tiene X años, Pedro tendría 3X años. ¿Clasificaron? Por lo tanto, al saber también que si yo sumo la edad de Juan más la de Pedro, que es X más 3X, es igual a 40, quedaría la traducción en automático de nuestro enunciado coloquial a un enunciado o una expresión matemática. Con ese conocimiento, pues ya podemos dar respuesta nosotros a la pregunta que nos hicieron al inicio, donde dice que identifiquemos el sistema de ecuaciones que describe de manera correcta el siguiente enunciado. Pedro, representado con X, es 15 años mayor que Patricia, representado con Y, y juntos suman 40 años. Debes de recordar que nos dice el sistema de ecuaciones, o sea que nosotros debemos de tener dos ecuaciones en la cual vamos a tener la presencia de dos incógnitas, la X y la Y. Fíjense, no vamos a tener ningún problema porque sabemos que si yo sumo X, que es Pedro, más Patricia, juntos van a dar un total de 40 años. Pero la diferencia va a ser precisamente cuando nosotros queramos plantear una de las ecuaciones. Por ejemplo, dice que Pedro es 15 años mayor que Patricia. O sea que si Patricia, representada con la letra Y, ¿sale? Más 15, me va a dar la edad de Pedro. Porque, obviamente, Pedro, pues es mayor, ¿cierto? 15 años que Patricia. O sea, a Patricia le hacen falta 15 años, bueno, para tener la edad de Pedro. Entonces, Patricia, que es Y, más 15 es igual a X, que viene siendo Pedro. Entonces, aquí la respuesta correcta va a quedar expresada en la letra B, como inciso de respuesta correcta. ¿Ya se fijaron? Porque abajo, pues tenemos, ¿verdad? Que X, que es la de Pedro, más Patricia, que es Y, va a ser igual a 40 años, decimos. Bueno, pues la respuesta que coincide sería el inciso B.
Algunos me van a decir, oiga, profesor, pero ¿a poco no sería la respuesta A porque decimos que Pedro más 15 me da la de Patricia? No, 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 fíjate, hay que tener buena lectura y decimos, Pedro es 15 años mayor que Patricia. A Patricia le faltan 15 años, le sumamos, ¿verdad? Para que tenga la edad de Pedro. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos la respuesta. Esa sería la respuesta correcta para la primera pregunta que nos están realizando en la guía de colegio de bachilleres. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta de este video. Entonces decimos lo siguiente, dice, de acuerdo a las propiedades de los números reales, identifique la respuesta correcta para la siguiente expresión. Y me ponen una expresión X más Y por Z más W, todo esto dividido o sobre, ¿cierto? Lo que es W más YX. Bueno, me dan 4 opciones, pero para eso vamos a recordar las propiedades de los números reales. Por ejemplo, vamos a decir y recordar que los números reales son todas aquellas cantidades que se pueden expresar en una recta numérica, pero esta recta tiene que ser de la recta de los reales. Es la suma o el conjunto de lo que son los números racionales e irracionales y con ellos podemos hacer operaciones básicas. Estas están regidas por lo que son las siguientes propiedades. Vamos a enumerarlas. Por ejemplo, tenemos la propiedad cerrada. Esta es bien fácil de recordar, ya que si nosotros tenemos una cantidad que se esté sumando o que se esté multiplicando, su resultado o su respuesta siempre va a permanecer dentro de los números reales. ¿Sale? O sea, si yo multiplico dos números reales o yo sumo dos números reales, la respuesta es un número real. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la otra propiedad. Por ejemplo, también tenemos la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es muy importante y es entre las más famosas que nosotros llegamos a tener, ¿sale? Ya que nos dice que si nosotros tenemos una suma o también tenemos una multiplicación de dos números reales, esto va a ser siempre conmutativo. ¿A qué nos vamos a referir conmutativo? Pues que el orden de los factores no altera el producto. Yo tengo A más B, pero también puedo tener B más A, y es exactamente lo mismo, ya que la suma y la multiplicación de dos números reales siempre va a ser conmutativa. El orden de los factores no va a alterar el producto. A por B va a ser lo mismo que B por A, ¿sale? Y eso es lo que nosotros tenemos como la propiedad conmutativa. Otra propiedad que va de la mano es la propiedad asociativa. Solo que aquí pues tendríamos la participación de más cantidades, ya que si yo estoy sumando varias cantidades, no importa el orden, ¿sale? O también si yo estoy multiplicando varias cantidades reales, no va a importar tampoco el orden, porque A más B más C, pues es lo mismo que A, por lo que me dé de la suma de B más C. O sea, no va a importar el orden. Si a mí se me hace más fácil sumar las tres cantidades finales y después llevar a sumarle la primera cantidad, si tuviera 4, bueno, pues decimos que no habría ningún problema, ya que tenemos una propiedad asociativa para lo que son la suma y la multiplicación de números reales. Otra propiedad la vamos a tener como la propiedad distributiva. De hecho, esta es muy importante porque con esta vamos nosotros a dar respuesta, ya que nos dice que si nosotros estamos multiplicando una cantidad, ¿sale? Por una suma de números reales, pues esto va a ser igual a la suma de la multiplicación de esa cantidad por cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos? Bueno, que si yo tengo A que multiplica B por más C, pues A por B y A por C, ¿cierto? Va a ser lo mismo si yo los hubiera sumado B más C y eso lo hubiera multiplicado por A. ¿Vale? Y al revés, también tenemos que A más B más A por C, ¿verdad? Es igual a A por la suma de B más C. O sea, no tenemos ningún problema con la propiedad distributiva. De hecho, cuando nosotros hacemos multiplicaciones algebraicas, utilizamos la propiedad distributiva multiplicando por cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Bueno, pero también tenemos, ¿verdad?, otras propiedades como el elemento simétrico.
Para todos los números reales existirá un número simétrico real, ya que nosotros vamos a tener en una recta numérica números positivos y números negativos. Entre ellos se utilice una suma, siempre me va a dar 0. Por ejemplo, fíjate, aquí tenemos A más menos A, o sea, el simétrico de A. O sea, si yo tuviera 4 más menos 4, por leyes de los signos diríamos más por menos y me quedaría, ¿verdad? Menos, y A menos A pues me da 0. Eso es lo que nosotros tenemos como el elemento simétrico. Tenemos otros elementos, por ejemplo, el elemento neutro. Eso vamos a clasificarlo, por ejemplo, el elemento neutro de una suma es el 0, ya que si yo le sumo 0 a cualquier cantidad, pues va a ser esa cantidad. Para lo que es la multiplicación, pues decimos que el elemento neutro, ¿verdad?, de la multiplicación es el 1, ya que según, si recordamos la tabla del 1, todo lo que se multiplique por 1 queda igual, ¿vale? Otro ejemplo, también tendríamos los elementos inversos. Para todo número real va a existir un número inverso, ya que cuando nosotros multipliquemos esa cantidad inversa, siempre me va a dar un entero. Fíjense que aquí en el esquema que yo tengo aquí, tenemos A por A a la menos 1. Si yo recuerdo un poquito las clases de las leyes de las potencias, podemos decir, ¿verdad?, y reconocer que A menos 1 pues es A, ¿verdad?, 1 sobre A, ¿cierto? Por lo tanto, ahí decimos que la división prácticamente lo que nos está indicando, aquí lo estamos expresando como una multiplicación, pero en la división siempre nos quedaba un entero. Bueno, eso en otro video lo vamos a estar recordando con más atención, así es que estén pendientes a ese video de las leyes de las potencias para que recuerden, y ahí le vamos a dar, ¿verdad?, un poquito más de sentido al elemento inverso. Pero es una propiedad de los números reales, todo número real tiene o existe para él un número inverso, ¿vale? Y que cuando ellos se multipliquen va a ser igual a 1, ¿ok? Bueno. Con estos conocimientos podemos hacer una pregunta prueba. Por ejemplo, a mí me dicen, en la siguiente igualdad es 5 raíces cúbicas de 7 más 5 raíces novenas de 3 va a ser igual a 5 por la multiplicación de estas dos raíces. ¿Qué propiedad se ejemplifica en esta expresión o en esta igualdad? Bueno, pues tenemos 4 opciones. Fíjense, tenemos la propiedad conmutativa, propiedad distributiva, propiedad asociativa o propiedad cerrada. Bueno, debo de recordar que la propiedad conmutativa nos habla de que el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿sale? Que yo puedo multiplicar, ¿cierto?, ¿verdad?, las dos cantidades al derecho y al revés y no vamos a tener ninguna situación contraria. Y eso nos va a decir la propiedad conmutativa. La propiedad distributiva. Yo puedo distribuir esa misma cantidad y multiplicarla por cada uno de ellos y esa misma cantidad va a estar en los dos. Bueno, pues prácticamente esa es la respuesta para esta pregunta que nos están realizando. Profe, ¿no podrá ser la propiedad asociativa? Bueno, acuérdate que la propiedad asociativa va muy apegada a la propiedad conmutativa, solo que la propiedad asociativa pues nos habla de que no importa el orden, cuando tenemos varias cantidades sumándose, yo puedo sumar las últimas y después regresarme por la primera, no hay ningún problema, también en la multiplicación, pero aquí lo que se nos está representando es que este 5 lo tienen los dos, como un factor que está multiplicando de manera distributiva a cada uno de ellos. Por eso la respuesta correcta es la B. Profe, ¿por qué no puede ser la respuesta D? Bueno, acuérdate que la propiedad cerrada nos habla de sí, de una igualdad, pero esta propiedad nos dice que las cantidades que yo sume o que yo multiplique, si son reales, la respuesta sería también una cantidad real. Bueno, con esto ya repasado, pues bueno, vamos a dar respuesta. Vamos a irnos para acá y decimos, de acuerdo a las propiedades de los números reales, identifique la respuesta correcta para la siguiente expresión.
Fíjense que, compañeros, pues nosotros aquí tenemos que X más Y, que está multiplicando a Z y que está multiplicando a W, y que todo esto está dividido en, ¿verdad? W más YX. Bueno, pues decimos que prácticamente nosotros estaríamos multiplicando, ¿verdad? Lo que es la Y por la Z y también la Y por la W. Diríamos que estaríamos multiplicando de manera, ¿verdad? Distributiva, ¿vale? Entonces, la única respuesta que de cierta manera va a tener en los elementos a jugar es la respuesta A, ya que fíjense, vamos a verlo. Tenemos a la X en todas las opciones, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, me dicen más la multiplicación de Y por Z, pues me va a dar YZ, y Y por W, pues me va a dar YW. Ahora también tenemos, ¿sale? Aquí abajo tenemos W más YX. Pero aquí está al revés. Bueno, acuérdate que, ¿verdad? Por nuestra propiedad conmutativa, el orden de los factores en una suma, no tendríamos, ¿verdad? Ningún problema de que cambie. Entonces, la respuesta correcta viene siendo el inciso A. Oiga, profesor, decimos, ¿por qué la B no puede ser respuesta correcta? Bueno, porque aquí nosotros tenemos X más Y por Z, pues sí me da YZ, pero también vamos a decir que, ¿verdad? Y por W no me da ZW. Por lo tanto, no podemos considerarlo. Aquí tenemos Y por Z, me da YZ en el inciso C, ¿cierto? Pero acá le falta W, entonces no podemos quitar cantidades. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Una combinación, una factorización, pero no de esta expresión, porque efectivamente yo aquí tengo X más Y, pero la Y se está multiplicando por Z y W, y aquí estaría que nada más estaríamos sumando X más Y, y acá nada más estaríamos sumando Z más W, y eso no es cierto. Estamos multiplicando en la parte de arriba de manera distributiva. Bueno, pues con eso estaríamos dando respuesta a estas dos preguntas. Bueno, pues vamos por finalizado el video. Esperen otro video más. Les agradezco mucho su atención y que tengan bonito día. Nos estamos viendo en la próxima entrega del siguiente video. Cuídense mucho y pórtense muy bien.